Pues regresamos aquí a hablar de fútbol americano y Miguel nos trajo a un invitado muy especial de Filadelfia, ¿sí? Preséntalo, Miguel. Bueno, muy buenas noches. Les quiero presentar a mi querido amigo Ken. Mi primo Ken viene de Filadelfia. Nos va a platicar un poquitito de lo que es el tema de ser un aficionado en Filadelfia. Muchos han hablado de los fanáticos de Filadelfia. Yo como aficionado de las Águilas he recibido bastantes comentarios por parte de mis amigos de los Patriotas, de los Vaqueros, etcétera, etcétera. Pieles rojas. Pero realmente ellos, sí, alguno que otro de pieles rojas, ¿no? Digo, si existe alguien que le vaya a pieles rojas. Papá, ¿quién ganó la división la temporada pasada? Pero bueno, traemos de primera mano a alguien que nos platique lo que es vivir la afición en Filadelfia. Es una religión, es un estilo de vida. Kenny nos platicará un poquitito más de ello. Ken Monaco, from Philly. Thank you. Así es, y él es su traductor oficial. Yo voy a ser el traductor, no habla voy a tratar español, de hacer lo mejor muy poquito. posible. Les pido un poquito de paciencia y comprensión, si mi inglés no es el adecuado, pero uno hace lo que puede. Kenny, Yes. how are you? Good, my friend. Nice to see you. Great having you here. Thank you. Please, can you explain us a little bit about what is life in Philly, being a fanatic of all the sports, what it means to, all the things that people think about the Philly fanatics and stuff. Le estoy preguntando que nos platique un poquitito más de lo que significa ser un fanático en Filadelfia, de lo que opina la gente, la opinión que hay de la gente de Filadelfia como fanáticos. Well, being a Philadelphia fan, it's about the passion of the sports. Not just being a Philadelphia Eagles fan, but the Philadelphia Phillies, the Flyers, of course, the 76ers. Now we have a soccer team called the Philadelphia Union. It's about family values. In Philadelphia, there's nothing like the Philadelphia fans in the world. I mean, you ask anybody, even in Mexico. Nos platica un poquitito, perdón que te interrumpa, sorry but I have to translate. Nos platica un poquito de lo que es ser un fanático, que no es solamente las Águilas, él también es fanático de los Flyers, de los Phillies. De toda la ciudad de Filadelfia. Sí. Ya también tiene un equipo de fútbol que es el Unión, que le está yendo muy bien. Are they doing good, the Union soccer team? I think it's their 5th year. They're getting better. Okay. Yeah. Es su 5º año. Sí. Habla mucho de los valores, que esa es una cuestión familiar. La gente asiste con sus familias a los estadios. La gente le da mucho valor a todo lo que es el respeto. Right? Yes. You give a lot of value to the respect of Absolutely. people. Like I said, the Philadelphia fans, when you go to a game, it's my family. Para ir a un juego, él lleva a su familia. Of course, our sports complex is located in South Philadelphia, which is surrounded by the city itself. It sits inside the city. Él va al complejo deportivo que hay, donde están acumulados la mayoría de los estadios, donde se practican todos los deportes en Filadelfia. Está en el South Philly? South Philadelphia. En el sur de Filadelfia, cerca de la zona donde hay unos astilleros, unos embarcaderos. Is it the shipyard? That's the Navy Yard, yes. The Navy Yard, de la naval. And you go with the family and... Oh yeah, well, that's what it is. It's a family-based city. I've been an Eagles fan ever since I was a kid. I started going to football games at the Franklin Field at the University of Pennsylvania many years ago. Él empezó siendo fanático yendo al estadio de Franklin Field, desde muy joven. You were fan. What were you watching there? Yeah, I watched my first Philadelphia Eagles and the Pittsburgh Steelers game. Ah, okay. Su primer juego fue contra los Steelers y contra Filadelfia fue el primer juego al que él asistió. It was I'll never forget. It was it was 10 below zero. 10 grados bajo cero. And the place was packed. And still the barbecues, the tailgate was going. I mean, it's just the camaraderie in Philadelphia that keeps the city tight and the families tight. And the team's tight. Like I said, when we win, we celebrate. When we lose, we comfort each other. What you hear about Philadelphia fans, I'm sure you heard a lot, is all not true. I mean, there's always a cheesesteak there for somebody, for a stranger. There's always going to be a soft pretzel. There's always going to be a water ice. There's going to be a pizza. We're all like family, and that's how we treat the out-of-towners, is like family. That's just the basis of the Philly fanatics. I mean, like I said, just not in football, but in baseball, but in basketball, and soccer, and in hockey, especially the hockey team. Correcto. Nos platica un poquito de que se ha platicado muchas cosas negativas de la gente de Filadelfia, lo cual no necesariamente es cierto. Les platicábamos de lo que era el tailgate en programas anteriores.
Ellos, a pesar de todo el frío, de todas las cosas negativas que hay, la nieve, etcétera, etcétera, siempre hay un calor humano, siempre hay una camaradería, siempre hay un cheesesteak para alguien, siempre hay un refresco, siempre hay algo para ofrecerle a tu vecino. La verdad, se cuidan mucho, cuando ganan son felices, cuando pierden se dan confort el uno al otro. Yeah, like I said, what everybody hears about the Philadelphia Fanatics, it's not totally true. Some of it is, but and you're going to get that in any city. I mean, Correcto, lo que han oído de los fanáticos de Filadelfia, han oído cosas negativas, no necesariamente es cierto. Algunas cosas serán ciertas, pero ciertamente, como en todas las ciudades, como todos los fanáticos, siempre hay uno que otro loco desquiciado que hace cosas que no son correctas. Yeah, I mean, any fan, of course we have other fans coming to our city, and you're welcome. As long as you don't, overexpress yourself, you'll be fine. Like I said, the Philadelphia fans, they welcome everybody in open arms. We try to meet everybody as family, and it's a great city. I love Philadelphia, and I would never give it up for anything, man. Él nos dice que mucha gente, muchos fanáticos de otros equipos van a la ciudad y siempre los reciben con los brazos abiertos, siempre y cuando tampoco pues no se pasen, ¿no? Digo, la idea de ser un fanático, sobre todo si estás en casa de alguien más, tienes que ser respetuoso, pues, si no le estás buscando problemas, que eso pasa en todas partes en el mundo, ¿no? What's great too is there's Philadelphia fans are not just in Philadelphia. Of course, we have somebody from Mexico who's a Philadelphia fan. We have Philadelphia fans all over the world. Now, I can't say I have been all over the world, but I've been in certain parts of the world. I've always run into an Eagles fan, and they're just the just enthusiasm. Like a Yucatecan, right? Yeah, oh yeah. No, que comenta que los fanáticos de Filadelfia no solo están en Filadelfia, como es lógico, ¿no? En todas partes del mundo, donde ha ido, que no necesariamente quiere decir que ha ido a todo el mundo, pero donde ha ido siempre se ha encontrado un fanático de Filadelfia. ¿Tú por qué le vas a las Águilas? Tú obviamente viviste en Filadelfia, explícales al auditorio. No me gusta hablar mucho de mí. Yo creo que si tenemos un invitado, claro, vamos a platicarle. Pero mi pasión por Filadelfia realmente, él tuvo mucho que ver. You have a bit of a part that I'm an Eagle fan because when we live, yo viví en Filadelfia un par de años y él me hizo el favor de llevarme a varias actividades y varias cosas relacionadas con las Águilas, ¿no? Y yo siendo aficionado al fútbol americano, pues lo lógico es que... Yeah. Y ahí aprendí a querer a todos los equipos. That's where I learned to love all Philly teams. Of course. Eagles, Flyers, Sixers, Redskins. Union. You keep on saying that word. Sigue diciendo esa palabra. Don't say the C word. That's my favorite team. Don't say the C word. Si lo que estás tratando de hacer es comprobar si un fanático de Filadelfia se vuelve loco, no va a pasar. If he's trying to push you to see if you're a Phil fan, and you have that attitude, it's not going to happen, right? Well, yeah, but like I said, it's no problem. No problem. But yeah, like I said, I meet Philly fans, and in a minute, not even a minute, we're best friends, especially when you're in another part of the world or another part of the city, And I've been to away games, and I walk in with my Eagles on, and everybody, I get respect. I don't get yelled at. I mean, you might have somebody that might kid or joke around with you, but they respect Philadelphia fans. They really, really do, because there's nothing like Philadelphia in the world. Ahí él está enamorado de Filadelfia, como podrán notar. Un aficionado de Filadelfia, él particularmente, donde sea que va, sí escucha, sí le gritan, sí dicen cosas, pero siempre también en otros estadios la gente respeta a los aficionados de Filadelfia, saben qué tipo de gente somos, ¿no? Yes. We are, right? That's we are right. fans, and we do have respect for each other, right? Absolutely. And, we have somewhat respect for other teams too, Dallas. How do you see the next year for the Eagles? With the new coach, well, it's a new team. It's a new coach. It's a new program. Chip Kelly was kind of disappointing. I really didn't I love Chip Kelly. I must say it, but... Pregunta cómo ve para el próximo año las Águilas. Of course, nobody can beat the coaching of Buddy Ryan, who unfortunately we had just lost last week. I wish Nadie le puede, pero I have to go a bit slower for our viewers. Le pregunto a Enrique que cómo ve al equipo de Filadelfia para el año que viene. Él platica un poquito acerca de la situación en el coacheo. Tuvimos a Chip Kelly, a él no le gusta, a mí sí me gustaba. Los resultados pues no fueron los esperados con el coach, ya cambió. Nadie puede ganarle a Buddy Ryan, que desgraciadamente falleció la semana pasada. Era pues un ídolo en Filadelfia, ¿no? He was an idol in Philly. Yes. Él resucitó a la afición en Filadelfia. He rescued the whole... Yes, the whole program. And to program, answer your question for next year,
anything new in Philadelphia is always, I can promise you, it's going to be exciting. You know, any new coach or any new player or any new team or anything that opens up the arms are open in Philadelphia, and I can promise you this, that it's going to be exciting, like it always is and always has and always will. Claro, nos comenta Ken que respecto al año que viene, no importa que haya un nuevo coach, no importa que haya nuevos jugadores, como siempre va a ser algo emocionante, algo que nos va a sorprender. Right? A mí me sorprendió la temporada pasada el récord que tuvo Filadelfia para el equipo que tenía. Realmente, pues no la hizo muy bien. The record, the Eagles record from last year. A todos nos sorprendió. Yo esperaba un equipo mucho mejor, esperaba un equipo muy bueno. Y yo pensé que ganaría la división. Era el equipo más fuerte de la división, aparentemente. We all did, right? Yeah, well, it's a tough division. I mean, you know. Es una división muy fuerte. Last year, not that much. No, but I think the Eagles are going to take the division this year, at least. Por lo menos Filadelfia va a ganar esta división. Desgraciadamente, Kenny, we're running out of time, which is a shame. Yeah, I'll see you next time. Yeah, you will. You will. I believe that we can work something out. Okay. If we can pay all your fees, yeah, maybe, no problem. All your salary. Pero bueno, queremos agradecerle mucho a Ken que haya estado con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto. Muy agradecidos de que haya estado con nosotros, haya compartido un poquito lo que es ser fanático en Filadelfia. Enrique. Y terminamos el programa, al contrario, gracias a ustedes, terminamos el programa. No olviden quedarse con Tauromaquia y seguimos. Gracias. Esto fue Deport Telemar con Armando Ramos Oramas. En la defensa, Enrique Vales Pardío.